Segunda Guerra Mundial vio el combate blindado ser utilizado de manera más eficiente y brutal que en cualquier otro conflicto anterior. Tácticas de guerra de desgaste como las de la Primera Guerra Mundial ahora dividían el espacio de los teatros de operaciones, con rápidas y decisivas ofensivas de tanques contra puntos estratégicos de la defensa enemiga que hacían que países enteros cayeran en cuestión de días. En el Pacífico, los blindados demostraban ser más difíciles de utilizar, ya que los combates se libraban en pequeñas islas llenas de accidentes geográficos, como ríos y terrenos inestables. Así, los tanques que se usaban allí necesitaban ser de menor tamaño y peso, además de poder ser transportados por barcos. En este aspecto, el M4 Sherman estadounidense demostró ser una plataforma versátil y resistente. Los Sherman al inicio del conflicto estaban equipados con cañones cortos de 75 milímetros, que eran suficientes para enfrentarse a blindados japoneses, como el tipo 97 Shiha y fortificaciones ligeras. Los japoneses, por su parte, desarrollaron blindados como el tipo 3 Shinu, con armamento más poderoso, pero que no fueron producidos en cantidades significativas como para alterar el equilibrio de poder en el campo de batalla. Ya en la Indiana, la situación era muy distinta. Cuando ocurrió el desembarco aliado en Normandía y el subsecuente contacto con las tropas blindadas de defensa territorial alemana, el Sherman convencional demostró estar obsoleto. Los cañones largos de 75 milímetros de los Panther y de 88 milímetros de los Tiger podían perforar fácilmente el blindaje de una miríada de carros de combate de las fuerzas invasoras, lo que exigió una respuesta rápida. Los británicos modificaron algunos de sus Sherman recibidos por Lend-Lease para emplear el más potente cañón KF, 17 pounder de 76.2 milímetros que antes se utilizaba como arma antitanque móvil, pero que fue adaptado para ser colocado en la torreta del Sherman. Así como los estadounidenses comenzaron a utilizar el cañón largo de 76 milímetros, el M1L55. Estas armas podían, con un disparo más certero, deshabilitar a los blindados alemanes, pero otra respuesta también vino con el aumento del blindaje. Además de recibir también la mejora en el armamento, las versiones más blindadas del Sherman, conocidas como Jumbo, comenzaron a verse con más frecuencia en el campo de batalla. Además de contar con un blindaje frontal rediseñado, también tenían otro tipo de construcción y tratamiento del metal, haciendo su protección más efectiva. La estrategia de blindados más ligeros, con el armamento más poderoso para ser utilizados como cazatanques, también fue una medida que funcionó durante un corto periodo. Siendo algunos de los vehículos aliados más memorables que ejecutaron esta misión, el M10 Wolverine y el M18 Hellcat, pero la continuidad de los enfrentamientos demostró que era necesario otro blindado que pudiera enfrentarse directamente a posibles ataques enemigos. Las lecciones aprendidas en los combates hasta ese momento indicaban un posible uso de tanques más pesados en Europa. Además de haber visto los resultados de la llegada de los tanques de la serie Iosif Stalin al frente oriental, Estados Unidos ya había coqueteado con la idea de blindados más pesados para sus tropas. Entre los proyectos de tanques más pesados estaban los de la serie T-20. Aún en 1942, el Departamento de Material Bélico del Ejército de los Estados Unidos recibió una solicitud para desarrollar un nuevo tanque, denominado T-20. Este nuevo blindado debía servir como una mejora para el Sherman, pero sería utilizado como una plataforma de pruebas para nuevas tecnologías que serían empleadas por tanques. Así, un diseño con las mismas dimensiones del Sherman apareció con la finalidad de mantener la posibilidad de transporte en los medios disponibles en ese momento. Utilizando la tecnología y algunos elementos comunes a los M4, se decidió construir 3 prototipos: el T-20, el T-20E1 y el T-20E2 con torretas y mecanismos que podían ser intercambiados para pruebas. Todos estos vehículos, desde el principio, habían sido concebidos con la idea de ser solo plataformas de prueba para nuevos conceptos. Los T-20 inicialmente iban a recibir un motor V12 más potente, pero fue reemplazado por un V8 más sencillo.
así como el uso de una suspensión horizontal por resorte de ballesta más resistente que la del M4, una versión mejorada y más larga del cañón de 75 milímetros y un blindaje frontal mayor en el chasis. Uno de los ejemplares del T-20 probó la transmisión automática M18 Hellcat. Este tipo de transmisión facilitaba mucho la operación del tanque y, en una plataforma ligera y ágil como el M18, resultó perfecta. En 1943, durante las pruebas del T-20, aún no era viable en un tanque más pesado. El T-20E3 llegó a probar un tipo de suspensión diferente ya conocida en esa época y que era utilizada por los alemanes en el Panther, la suspensión de barra de torsión. Este mecanismo, compuesto por varias barras metálicas conectadas por un complejo sistema en la parte inferior del tanque, distribuía de manera uniforme por todo el sistema que movía y sostenía el blindado los impactos del movimiento en el terreno. Así, cuando iba a altas velocidades o en terreno accidentado, el tanque se balanceaba de manera uniforme como un todo, causando menos estrés en la tripulación y en las otras partes más frágiles del vehículo. El problema de este tipo de mecanismo es que, como está ubicado en la parte más interna e inferior del tanque, en caso de que fuera necesario reparar cualquiera de los componentes, era necesario desmontar prácticamente todo el vehículo, lo que generaba una baja disponibilidad operativa, a menos que hubiera sido diseñado teniendo en cuenta el factor de mantenimiento. Los sucesores del T-20 fueron el T-22 y el T-23. La transmisión Torquematic aún no estaba completamente operativa. En los modelos pesados entonces, el T-22 utilizaba la misma transmisión que los M4 comunes utilizaban, así como los cañones y la motorización de los T-20. Un ejemplar del T-22 fue modificado para utilizar un cargador automático, que realizaría de forma mecánica el trabajo de uno de los miembros de la tripulación, el cargador, reduciendo así el número de soldados en su interior. Pero la necesidad urgente de un sustituto para el M4 solo aparecería en 1944. Un año después, entonces, el proyecto avanzó hacia otros objetivos. Fue cuando surgió el T-23 con casi todas las mismas características del T-22, excepto la transmisión. Ese modelo de tanque tendría 6 prototipos producidos y 250 ejemplares de producción fabricados, pero esos tanques nunca verían combate en ningún frente exterior. Todos los T-23 sirvieron solo en suelo estadounidense para entrenamiento y defensa local, ya que no había plena confianza en sus mecanismos de transmisión. Algunos ejemplares del T-23 probaron diferentes modelos de transmisión eléctrica, aún poco utilizada por los estadounidenses, siendo más popular entre los países del eje como Alemania. Además de permitir un mayor torque en pendientes, la transmisión eléctrica tenía una aceleración muy alta, mucho mayor que otros tipos, haciendo que el tanque fuera más ágil. Fue entonces cuando empezaron a llegar los informes de los combates en Normandía. Y, con base en los conocimientos adquiridos con otros tanques de la familia T-20, surgió el tanque T-25. Este tanque tendría una torreta más grande para alojar un poderoso cañón de 90 milímetros ideal para enfrentarse a los tanques pesados que empezaban a aparecer en Europa. Y poseía muchas de las características del blindaje más grueso en algunos componentes. Pero durante las pruebas con los prototipos, se eligió otro modelo de la serie T-20 para la producción, el T-26. Básicamente el mismo vehículo que el T-25, pero con blindaje reforzado en el chasis, siendo 109 milímetros de acero en la parte superior, frontal y de la torreta, con el resto del tanque presentando una variación de 50 a 75 milímetros y la torreta teniendo 76 milímetros de blindaje en los laterales. El T-26E3, más tarde renombrado como M26 Pershing, tenía 5 tripulantes, un conductor, un comandante, un artillero, un cargador y un operador de radio, que también usaba una ametralladora de 7.62 milímetros instalada en la parte frontal del chasis del tanque. Además de operar el eficiente cañón de 90 milímetros, el artillero también tenía acceso a otra ametralladora coaxial de 7.62 milímetros,
y el comandante podía usar una ametralladora pesada calibre .50 instalada en la parte superior de la torre, ya sea contra aeronaves a baja altura o contra posiciones enemigas poco protegidas. El peso del tanque quedó en alrededor de 40 toneladas, siendo entonces considerado un tanque pesado, tomando en cuenta los estándares de la época. Su motor era una versión más ligera e igualmente potente del Ford GAF, una máquina de 8 cilindros con 500 caballos de fuerza, siendo el motor estándar utilizado por versiones del Sherman, haciendo que el M26 tuviera un desempeño menor de lo ideal para un tanque de su tamaño. Su suspensión era del tipo barra de torsión, con la transmisión eléctrica automática Torque-O-Matic, la misma utilizada por el M18. En la parte trasera del tanque había una caja con un teléfono que permitía a la infantería alrededor del blindado tener contacto directo con la tripulación. Además, el vehículo también contaba con un sistema de combate a incendios semiautomático. El conductor contaba con un periscopio que podía rotar, además de tener el control del sistema de extinción de incendios. Su panel de instrumentos tenía 5 disyuntores y una palanca para seleccionar el tanque de 1. Combustible a ser utilizado, control de arranque eléctrico del motor, un tacómetro, calefacción individual, configuraciones del diferencial, botón para corte de combustible, encendido de las luces del panel, luces principales, velocímetro e indicadores de presión de aceite y temperatura del motor. Se encargó un total de 250 unidades al principio, pero hasta el final de la guerra se producirían alrededor de ejemplares del blindado. Hubo mucha resistencia a la incorporación de los M26 en la línea de frente, tanto por razones estratégicas como políticas. Las unidades en el campo preferían adoptar versiones mejoradas del Sherman, en lugar de adoptar un tanque nuevo, especialmente por parte de la primera y segunda divisiones blindadas estadounidenses. Y otro factor importante era la opinión del general Leslie McNair, comandante de las fuerzas terrestres, quien había desarrollado la táctica de empleo de los cazatanques. También pensaba que las variantes del M4 podrían enfrentarse a los tanques existentes en el campo de batalla y que las líneas de suministro debían priorizarse para los víveres, en lugar de nuevos vehículos no probados. En ese momento de la guerra, las tropas alemanas defendían con todas sus fuerzas su territorio y ejercían mucha presión sobre las fuerzas aliadas de invasión, lo que reforzaba la visión del general McNair. El resultado de la batalla de las Ardenas, con graves pérdidas tanto para el lado alemán como para el lado estadounidense, sumado a la muerte del general McNair en un accidente en Normandía, abrieron las puertas para probar los M26 Pershing en el campo. Inicialmente, los primeros Pershing serían enviados al norte de África para ser probados en terreno desértico, pero repetidas negativas de los mandos alemanes de la región, que dijeron no tener condiciones ideales para un tanque aún no probado, llevaron al retraso del estreno del tanque en la guerra. Entonces se puso en marcha la misión técnica Zebra, bajo el mando del mayor general Gladion Barnes. Al principio se adaptaron tripulaciones veteranas del M4 Sherman al nuevo blindado, así como la evaluación del desempeño en el campo de batalla. O transportados a Europa por el puerto de Amberes. Los oficiales de la misión se reunieron con el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el general Dwight Eisenhower, en París, donde se decidió que los M26 debían entrar en acción lo más pronto posible. Ahora, el Tercer Reich iba a sentir en carne propia el poder del acero pesado estadounidense, o al menos esa era la idea. Pocos M26 verían combate en la Segunda Guerra Mundial, pero uno de esos enfrentamientos quedaría marcado en la historia, especialmente porque fue completamente filmado y ocurrió cerca de la Catedral de Colonia. Con la retirada de las fuerzas alemanas, las tropas estadounidenses corrieron para ocupar la estratégica y simbólica ciudad del dominio del eje. Durante una incursión por sus calles, 2 tanques M4 avanzaban cuando se encontraron con un tanque de pista aparentemente inmóvil. Sin embargo, al acercarse, el tanque comenzó a moverse, demostrando que se trataba de una trampa.
El Panzer pronto disparó y destruyó el primer blindado, con el comandante teniendo que escabullirse por el tanque en llamas para escapar. Pero falleció poco después, debido a que una de sus piernas fue arrancada por el impacto del proyectil enemigo. El otro tanque pronto retrocedió y ofreció apoyo a la tripulación del primer vehículo. Al pasar por unas calles más abajo, la tripulación de un M-26 escuchó el ruido del combate y pronto se acercó al área donde podría estar el Panzer enemigo. Después de analizar la situación y constatar que el Panther tenía su cañón apuntando en otra dirección, decidieron realizar una maniobra de flanco intentando acertar el lado derecho del tanque enemigo. Acelerando, el M-26 entró en la calle con su torreta girada para abatir al Panther, cuando la peor visión del mundo se materializó. El Panther había girado su torreta, y ahora el artillero del M-26 observaba el enorme cañón de 75 milímetros apuntando en su dirección a una distancia en la que muchos cañones serían efectivos contra el blindaje del M-26. Mientras tanto, dentro del Panther, el comandante alemán no había reconocido el tanque enemigo y al principio pensó que se trataba de algún carro de combate alemán. Por eso dio la orden de no disparar, y cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. El pánico dentro del Pershing era enorme, pero el entrenamiento del artillero hizo que acertara su primer disparo al Panther, destruyendo el compartimiento del motor. El impacto fue suficiente para que la tripulación alemana huyera, pero aún así. Un segundo disparo fue lanzado contra la torreta y un tercero poco después, lo que provocó la detonación de parte de la munición en el interior. La realización de varios disparos, incluso después de que la tripulación comenzara a evacuar el vehículo, no fue por crueldad, ya que cualquiera que aún estuviera adentro podría apretar el gatillo y destruir el tanque estadounidense que todavía estaba en la mira. Los primeros M-26 eran considerados muy valiosos, y se realizaron varios experimentos para protegerlos al máximo del fuego enemigo, lo que resultó en una versión especial del tanque, designado T-26E4. El T-26E4 contaba con un armamento diferente, el cañón de alta velocidad P-15E1. Este armamento fue probado inicialmente en Estados Unidos y tenía un cañón más largo que las otras armas, de 90 milímetros, además de tener un mayor peso en general. Debido a ese peso, se instaló un conjunto de resortes en la parte superior del blindado para ayudar a levantar esa enorme cantidad. El del cañón y un contrapeso insertado en la parte trasera de la torreta. Al principio, se observó que no había espacio dentro del tanque para llevar una cantidad decente de munición, ya que el cañón T-15-1 utilizaba una munición diferente a la normal, que era más grande y pesada. Así que se hizo una adaptación en las unidades posteriores del T-26E4, y las municiones empezaron a venir en dos partes, con el proyectil y el propelente separados. Como en otros tanques con cañones de mayor calibre, como el Iosif Stalin II soviético, el primer ejemplar del T-26E4, apodado Super Pershing, todavía con su munición única, fue enviado a Europa y asignado a la tercera división blindada. Al llegar ahí, el jefe del sector de reparaciones de la unidad no quería que el único ejemplar del tanque en Europa se perdiera, y por eso se puso a reforzar el acero del vehículo. Junto con su equipo, empezó soldando dos enormes placas de metal de 38 milímetros en el blindaje frontal del tanque, esperando que esa mejora aumentara la probabilidad de rebotes. Se sabía que los proyectiles del Panther y del Tiger I podían perforar algunas partes de la torreta del Persian. Y fue ahí cuando el casi insano aumento de blindaje casero del Super Persian se volvió completamente insano, tomando la carcasa de un tanque Panther que había sido derribado. Los estadounidenses arrancaron el blindaje frontal de 80 milímetros del vehículo y lo adaptaron, haciendo pequeños agujeros para el cañón y los armamentos coaxiales del T-26E4. Lo insertaron en la torreta como una especie de máscara mortuoria blindada de batalla para el Super Persian. Además, otras dos partes del Panther serían colocadas en los laterales de la torreta para blindaje adicional. Todo esto hizo que el cañón del tanque quedara inclinado hacia abajo, debido al peso. Por lo tanto, se añadió otra pieza de metal como contrapeso para mantener el cañón nivelado.
Todos estos refuerzos iban a añadir más de 5 toneladas al ya pesado Super Pershing. El tanque participaría en combates en 2 ocasiones, destruyendo un vehículo blindado desconocido en una de ellas, y en la otra supuestamente destruyendo un Tiger II o King Tiger. Según la tripulación, los dos blindados se habrían enfrentado en combate cuando un disparo del Tiger II rebotó en el Super Pershing, que respondió con un tiro certero en la parte inferior del blindaje, haciendo explotar al enemigo. Sin embargo, la unidad militar alemana que operaba los Tiger II y que se encontraba más cerca estaba a decenas de kilómetros de distancia. Por lo tanto, se debate si en realidad fue otro tanque el que fue destruido por el Super Pershing. El T-26C4 no vio más combates solo por problemas logísticos que le impidieron participar en más ataques. Primero, sus municiones especiales de 90 milímetros fueron enviadas a la unidad equivocada. Después, las miras ópticas especiales graduadas para el cañón T-15A1 se quedaron en Estados Unidos, instalándose miras para el cañón M3 de 90 milímetros convencional, lo que hizo necesario realizar pruebas de tiro en campo para recalibrarla. Pero lo más importante fue que todo el peso adicional añadido a la parte frontal del tanque ejerció aún más presión sobre el motor del Pershing, que ya tenía dificultades para mover el vehículo a altas velocidades, haciendo que el Super Pershing fuera mucho menos ágil y más lento que las otras unidades, lo que afectaba su uso estratégico. Solo existió un ejemplar del Super Pershing, con su blindaje canibalizado, y fue el único de su modelo que combatió en Europa. Las pruebas con otras versiones del Super Pershing continuarían en Estados Unidos, con solo unas cuantas decenas de tanques producidos, en lugar de las 1000 unidades requeridas inicialmente. Pero algunos avances tecnológicos del proyecto serían transferidos a futuros prototipos. El último registro del único Super Persa que combatió en Europa muestra el vehículo en un depósito de chatarra en Kassel, Alemania, de donde probablemente fue enviado para ser desmantelado. La primera baja de un persa ocurrió el 26 de febrero de 1945 en una noche lluviosa, cuando un grupo de blindados aliados realizaba un ataque. En el pueblo de Elsdorf, Alemania, en la columna de tanques estaba el persa número 38, apodado Fireball. Elsdorf estaba en su mayor parte desierta, pero había bloqueos en las carreteras con troncos de árboles, así como algunos cañones antitanque y tropas alemanas escondidas en puntos de la ciudad para enfrentar a los invasores. Al llegar a la entrada de la aldea, el Fireball se detuvo frente a una barrera de troncos. Las tropas alemanas cercanas huyeron rápidamente, y eso animó a la tripulación del Persian a intentar pasar por encima del obstáculo. Mientras intentaban superarlo, el enemigo hizo su movimiento. Una temible fuerza de 3 tanques Tiger entró por el flanco oeste de la ciudad. 2 de los vehículos tomaron posiciones distintas por las calles, mientras que el tercero avanzó hasta el final de la misma. Mientras el M-26 pasaba por el obstáculo, un Sherman se estacionó detrás, esperando su turno para pasar. Pero entonces una gigantesca llamarada surgió detrás del Fireball, cuando el Sherman explotó debido al impacto de algún proyectil enemigo. La luz de la explosión fue tan fuerte que resaltó la silueta del Pershing, justamente para el Tiger que se estaba acercando, que a corta distancia realizó 3 disparos rápidos y mortales contra el Fireball, matando a 2 de sus tripulantes y dejando el tanque fuera de combate. Poco después, el Tiger intentó retroceder y quedó atascado en una pila de escombros, y su tripulación tuvo que abandonar el blindado poco después. Los M-26 tuvieron una pequeña participación al final de la Segunda Guerra Mundial, pero fue suficiente para entender los puntos positivos y negativos de las versiones iniciales del modelo. Los primeros 20 ejemplares fueron los que vieron combate efectivo en Europa, mientras que los otros llegaron más tarde y se convirtieron en una fuerza de 200 tanques en servicio operacional, hasta el día de la victoria contra Alemania. Aunque se había adquirido una experiencia de combate limitada, fue suficiente para poner en perspectiva una nueva idea sobre el uso de tanques más pesados en la línea del frente. Uno de los puntos a los que había que prestar más atención en el M-26 era su motor,
que constantemente trabajaba al límite, ya que el tanque era mucho más pesado que el Sherman. Su suspensión carecía de mejoras en la confiabilidad y su autonomía era menor que el promedio, debido al exceso de estrés en el motor. Algunos ejemplares del Pershing llegaron a ser enviados al frente del Pacífico, donde estuvieron muy cerca de ver combate en Okinawa. Pero cuando desembarcaron en la isla, la resistencia japonesa ya había sido destruida. 5 años más tarde, sin embargo, los M-26 regresarían al oriente para probar su poder de fuego en el calor de la guerra. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, algo interesante sucedió con las fuerzas blindadas estadounidenses. Lo que se estudia es si realmente hubo un tank gap, es decir, una brecha de tanques en el ejército de los Estados Unidos. En los 5 años que siguieron a la victoria contra el Eje, el desarrollo de nuevos ejemplares y modelos de carros de combate fue interrumpido. En 1949 no había ningún tanque en ninguna línea de producción en los Estados Unidos, ni siquiera algunos siendo diseñado para reemplazar los actuales, que eran de diseño de la última guerra. La inversión estadounidense se enfocó en el incremento de su fuerza aérea y en sus armas nucleares, que pensaban que serían suficientes para evitar cualquier posible conflicto. ¿Era el peligro demostrado por el avance de la tecnología de los blindados una amenaza real para los países de Occidente? Aún es debatible, al igual que sus verdaderos causantes. Ya sea por la estrategia empleada o por algún error intencional de la administración, que buscaba provocar pánico en los congresistas y en la población con el objetivo de obtener más recursos. Pero el hecho es que el 25 de junio de 1950, uno de los conflictos más olvidados por la historia popular iba a comenzar, la Guerra de Corea. Después de los conflictos en la frontera, los desacuerdos políticos y diplomáticos, así como las revueltas internas en Corea del Sur, Corea del Norte lanzó una ofensiva con el objetivo de tomar los territorios que consideraban suyos por derecho, es decir, el resto de la península coreana. Las raíces políticas de tal acto van desde el deseo de China y la Unión Soviética de tener sus fronteras seguras, hasta un país aliado con el bloque capitalista, hasta las diferencias en las formas de gobierno de ambas Coreas, que también tenían un modelo económico totalmente opuesto. Pero el hecho fue que Corea del Norte estuvo muy cerca de lograr sus objetivos al inicio de la guerra, debido a un factor que resultó casi mortal para las fuerzas militares surcoreanas, su total falta de blindados. La Unión Soviética y China enviaron cientos de tanques T-34-85 al ejército de Corea del Norte, restos de un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Estos blindados ya no eran aquellos producidos con prisa durante la invasión alemana. Eran tanques actualizados cuyos problemas vistos en combate fueron corregidos y perfeccionados según experiencias de guerra. Tanques más avanzados, como el T-44 y el T-54, ya eran operados en otros países, pero los T-34-85 aún estaban disponibles en gran cantidad, y sus poderosos cañones de 85 milímetros podían perforar una variedad de vehículos operados por los países del bloque capitalista, por lo que fueron transferidos para ayudar en la ofensiva norcoreana. Y fue precisamente utilizando estos blindados que las Fuerzas Armadas norcoreanas lograron un enorme éxito en su ofensiva. El sur no contaba con fuerzas blindadas significativas. Contaban con unos pocos ejemplares del anticuado tipo 95 japonés de preguerra y algunos ejemplares de variantes del tanque Sherman. Además, sus soldados no estaban propiamente entrenados en un concepto de guerra a gran escala con blindados. Como el foco de las tensiones geopolíticas era Europa, Estados Unidos mantenía sus principales fuerzas en ese continente. Entonces, cuando fueron a auxiliar a las fuerzas surcoreanas en combate, solo tanques ligeros de reconocimiento M-24 Chaffee que estaban disponibles en bases en Japón fueron transferidos en un primer momento. Pero aún así, el armamento y el blindaje de esos tanques no eran suficientes para enfrentarse directamente a los T-34-85 que aplastaban cualquier resistencia que encontraban en su camino. El avance norcoreano fue tan intenso que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y las fuerzas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas
que ayudaban en los combates quedaron atrapadas en una pequeña región rodeada por el mar, al sur, formando un perímetro alrededor de la ciudad de Busan. En este momento de los combates, el lado de Corea del Norte enfrentaba los desafíos del territorio enemigo ocupado y sus líneas logísticas extremadamente extendidas y frágiles. Y el lado de Corea del Sur luchaba contra el cansancio y la baja moral de las tropas, debido a las numerosas derrotas. La necesidad de blindados capaces era tan urgente que los primeros M-26 en llegar a Corea fueron encontrados en un almacén del ejército estadounidense en Japón, el 28 de junio de 1950. Todos presentaban problemas mecánicos y en el motor, pero fueron restaurados rápidamente con medidas provisionales en un mes y enviados al combate. Tan pronto como llegaron a Corea, el 16 de julio fueron trasladados en tren a la ciudad de Jinju, donde debían ayudar a contener a las tropas atacantes de Corea del Norte. Cuando desembarcaron en el departamento de transporte ferroviario, esperaron cerca para recibir correas nuevas para el sistema de enfriamiento del motor. Las correas fabricadas en Japón eran demasiado cortas y permitían que el motor se sobrecalentara constantemente, así que necesitaban arreglar ese problema con extrema urgencia. El 31 de julio, la sexta división del ejército norcoreano intentó invadir la ciudad y los M-26 ayudaron en la defensa. Unos días después, el corresponsal de guerra William Moore de Associated Press notó un grupo de militares subiendo junto con la vía del tren que llegaba a la ciudad, y de inmediato alertó. El teniente Fowler, que lideraba los 3 Persians, fue a revisar el movimiento extraño. Identificaron a los soldados como norcoreanos y abrieron fuego con sus ametralladoras 30 y 50, destrozando al pelotón enemigo que se encontraba en terreno abierto. Pero el propio teniente Fowler resultaría herido en el tiroteo mientras operaba una de las ametralladoras. Luego se dirigirían hacia la ciudad de Masan, pero en el camino encontraron una única vía de acceso, un puente en la carretera que estaba destruido. Así, las tripulaciones de los Pershing abandonaron sus vehículos y terminaron el recorrido a pie. Pero la desesperada necesidad de blindados más capaces aún no había terminado, necesitando más tanques con urgencia. Incluso los M-26 que estaban en exhibición estática en Fort Knox, Kentucky, fueron rápidamente puestos en condiciones de uso y enviados a Corea. Y fue precisamente por ese mantenimiento apresurado que los primeros M-26 en Corea presentaban constantemente problemas mecánicos. Como los estadounidenses habían detenido la producción de tanques hacía 5 años, tendrían que luchar con cualquier cosa que estuviera disponible en ese momento. El 17 de agosto de 1950, el Pershing comenzaría a mostrar sus verdaderas capacidades de combate. Durante la tarde, un grupo de 4 M-26 Pershing, liderados por el teniente Granville George Sweet, apodado Granville George por sus compañeros, comenzó a abastecer sus vehículos con munición y combustible para prepararse para posibles enfrentamientos. Su pelotón ya se había involucrado en la defensa del perímetro de Busan anteriormente, pero aún no habían tenido contacto con los tanques enemigos. Y entonces la tranquila tarde se transformó con la llegada de una noticia por la radio Flash Purple. Ese era el código para avisar que blindados enemigos se acercaban. Era hora de actuar. Moviéndose rápidamente hacia su blindado, Sweet alertó a todos que iban al enfrentamiento. Las tripulaciones empezaron a terminar rápidamente sus tareas y, en la desesperación por ir al combate, llegaron a derramar combustible mientras ponían los últimos galones en los tanques del blindado. Un hecho que tendría extrema relevancia. Más tarde, en el frente, un grupo de infantes de marina tomó posición en las zonas altas de los cerros cerca del camino de acceso a la región, exactamente por donde 4 T-34-85 avanzaban, junto con el apoyo de la infantería justo detrás. En cuanto se dieron cuenta de la presencia del enemigo, los dos grupos empezaron un intercambio de disparos con proyectiles de armas automáticas volando en todas direcciones, junto con el disparo ocasional de los cañones de los T-34, que buscaban sacar a los fusileros de sus posiciones. En respuesta a esto, los equipos con bazucas dispararon contra los blindados norcoreanos, sin perforar su blindaje
pero incendiando los tanques externos de combustible, dejando la parte superior del motor de algunos de ellos en llamas, pero aún en condiciones de moverse. Cerca de ahí los 4 M-26 se estaban acercando. Ya podían escuchar el ruido del combate, cuando encontraron 2 camiones de suministros estacionados en la carretera como una especie de barricada. Uno de los comandantes de los Pershing, el sargento Fullerton, salió entonces de su tanque, entró en los vehículos y los retiró de la carretera, dando espacio para que los tanques pasaran. Momentos después, el teniente Sweet se dio cuenta de que su cañón tenía problemas con la elevación, ordenando que Fullerton tomara el liderazgo del combate. Y fue ahí cuando Sweet recibió el mensaje de que tanques enemigos se dirigían hacia su posición, dando órdenes para que los blindados de su pelotón formaran una línea de defensa. En la carretera, cerca de una curva, con una elevación que cubría la visión de quienes se acercaban, apareció entonces el primer T-34. Sin perder tiempo, Fullerton avisó a la tripulación de la presencia enemiga y ordenó abrir fuego. La munición perforante atravesó la parte frontal de la torreta del tanque, cruzó el interior y salió por la parte trasera, impactando en el costado de la montaña. Pero incluso con semejante impacto, el tanque norcoreano siguió avanzando en su dirección. Otro disparo en la misma zona y el proyectil siguió el mismo trayecto, impactando una vez más en la montaña justo detrás, dejando a los infantes de marina que estaban posicionados allí preocupados de que estuvieran siendo flanqueados. Pero ni siquiera este segundo ataque fue suficiente para detener al T-34. Solo un tercer disparo que acertó el depósito de municiones del T-34 hizo que chorros de llamas comenzaran a salir por los agujeros de los impactos del M-26, señalando que finalmente el enemigo había sido neutralizado. Pero no había tiempo para celebrar porque pronto el otro T-34 apareció y comenzó a apuntar su cañón en esa dirección. 2 dispararon casi simultáneamente al nuevo enemigo. Uno de los impactos en el T-34 fue tan fuerte que hizo que la torreta del blindado norcoreano comenzara a girar como un juguete de niño. El artillero, que también estaba ubicado en la torreta, disparó mientras ésta giraba de manera loca. Probablemente aturdido por el movimiento repentino, el T-34 recibiría 2 disparos más y comenzaría a incendiarse. Pero aún no se había rendido, parecía un muerto viviente. El carro de combate, en llamas y destrozado lentamente, comenzó a girar su torreta hacia los estadounidenses. Ahora, usando munición explosiva para aniquilar a la tripulación y destruir componentes frágiles, los M-26 necesitaron 4 disparos más para silenciar definitivamente al segundo enemigo. Pero ese aún no era el final de la batalla. Por radio, los otros Pershings le avisaron a Fullerton que su tanque empezaba a incendiarse con el disparo del cañón de 90 milímetros del Pershing. Pequeñas chispas iniciaron el incendio en la parte trasera del tanque, que estaba empapada de combustible debido a la prisa al abastecerlo. Pero antes siquiera de entender lo que estaba pasando y poder salir a apagar las llamas, un enorme impacto sacudió el tanque del sargento Fullerton. Otro T-34 apareció en la carretera disparando de nuevo y acertando en el blindaje del M-26, lo que resultó en otro rebote. Los M-26 respondieron de vuelta, efectuando más disparos de cañón. Los infantes de marina en la colina presenciaron un combate surrealista. Además del enfrentamiento entre los 2 tipos de blindados, el incendio en el M-26 era intermitente. Eso ocurría porque el disparo del cañón apagaba el fuego y el siguiente generaba chispas que reiniciaban las llamas, en un ciclo que se repitió varias veces. Las ráfagas de disparos destruyeron el tercer T-34 y el último tanque intentó retroceder, pero fue destruido poco después por un disparo de bazooka de los infantes de marina en la montaña. Como resultado de sus acciones ese día, el sargento Cecil Fullerton recibió la estrella de bronce por su excelente actuación. El mito de la invencibilidad de los tanques soviéticos en Corea había sido roto. Con el desarrollo del conflicto, el lado surcoreano comenzó a revertir el marcador y a empujar a los comunistas de regreso al norte. El fin oficial de la guerra nunca ocurrió y las 2 Coreas hasta hoy están técnicamente en estado de guerra. La frontera demarcada al final del conflicto fue el paralelo 38 norte hoy,
una de las regiones más militarizadas del planeta. Los informes de destrucción de tanques enemigos por parte de los estadounidenses en Corea indican que alrededor del 50% de las bajas de T-34 fueron hechas por varios modelos diferentes del M4 Sherman, mientras que los M26 de todos los tipos fueron responsables de la otra mitad, pero los Pershing tenían una tasa mayor de supervivencia y resistencia al fuego enemigo que los M4s. Como el M26 había sido producido con el mismo conjunto de motorización que los Sherman, todavía en la Segunda Guerra se había constatado que el blindado carecía de suficiente movilidad. Y con eso en mente, además del hecho de que ahora el campo de batalla eran regiones montañosas y muy accidentadas de la península coreana, una actualización le dio al chasis del M26 algunas mejoras, entre ellas un motor con mayor potencia, que aunque no resolvió el problema de la movilidad, permitió una mejor efectividad en la operación. Durante la guerra, esta nueva versión del M26 Pershing sería entonces conocida como M46 Patton, en homenaje al legendario general estadounidense. Y bien, ¿te gustó nuestro contenido? Si quieres que la Sala de Guerra siga produciendo estos videos, considera colaborar con nosotros. Puedes ayudarnos enviándonos un Pix o también en nuestra campaña en Apóyase. Ahí tendrás acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y tu nombre aparecerá aquí en los videos. El enlace está en la descripción. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Dale un like y suscríbete aquí a Sala de Guerra para no perderte nada más. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por vernos y un fuerte abrazo de parte de Sala de Guerra.